Con su permiso, señor presidente, acatando precisamente la instrucción de revisar los 8 contratos de prestación de servicios, revisión que se hizo en conjunto con el consejero jurídico de la presidencia. Decir, en primer lugar, que existen 8, como ustedes saben, 8 centros penales en Sonora, uno en Guanajuato, otro en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, el femenil de Morelos, en Michoacán y en Guanajuato. Estos 8 centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en 7 de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. Aquí están los proveedores originales y el nombre de las empresas de los proveedores actuales, precisamente sobre estos servicios, estos contratos de prestación de servicios. En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de centros federales, por Arturo Sosa, director general de administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales, y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia. La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. Decir que de estos centros penitenciarios, actualmente la capacidad en el caso de Sonora es de 78%, con 1,975 PPLs, personas privadas de la libertad. En el caso del penal de Guanajuato está ocupado a un 76%, con 1,912 PPLs, en tanto que el caso de Oaxaca tiene una ocupación del 59%, con 1,493 PPLs, así como Durango 72%, Chiapas 52%, el femenil de Morelos el 32% de ocupación, el 48% en el caso de Michoacán y el 69% en el caso de Coahuila. Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12,284 total en estos 8 centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados. Aquí enseguida mostramos la lámina del gasto anual que se está pagando precisamente en estos últimos 9 años, un total de 75,661 millones de pesos, y este es correspondiente solamente al 36% del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190,638 millones de pesos, que corresponderá hasta, en algunos penales, hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266,300 millones de pesos. Esto significa que será tomado en cuenta pues los índices de precios que se manejan para los siguientes años. Por ejemplo, el gasto de 2020 es alto el porcentaje que se tiene que pagar a estos centros penitenciarios privados.
de un total de 22.776 millones que ejerce PIRS en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas. ¿Cuánto se pagó en 2020? Un total de 15.562 millones de pesos. Así también decir que en este siguiente cuadro está el gasto por PPL en centros penitenciarios privados en 2020. Por ejemplo, Sonora tiene un total pagado a 2020 a empresas privadas de 1.819 millones de pesos y de un total en ese penal de 1.975 personas privadas de la libertad, y cada uno de ellos se gasta 921.102 pesos en un gasto por PPL al mes de 76.758 y un gasto por PPL al día de 2.558. Voy a poner el ejemplo del femenil de Morelos. También de estos 8 centros elegí 2, el 1.867 millones se tienen que pagar al año, en el cual hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de 2.308.000 pesos. Y esto corresponde a 192.000 pesos al mes y 6.411 se paga por cada una de ellas al día. Les doy el ejemplo porque precisamente pues mi origen es de los últimos es el gobierno de la Ciudad de México. Aproximadamente ahí no se paga más que un promedio de 500 pesos en los penales que maneja el gobierno de la Ciudad de México. Les voy a dar ahora el total. En total de los, reitero, del gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15.562 millones de pesos por 12.284 PPLs en prisiones federales privadas, y el gasto por PPL al año promedio es de 1.375.064 pesos, y el gasto por preso, por interno al mes es de 114.588, y el gasto por PPL al día es de 3.819 pesos al día. Quiero decir que reitero que en la Ciudad de México el promedio es de 500 pesos. Ahora le doy la palabra al consejero jurídico, por favor. Muy buenos días. Primero, aclarar que este contrato, que casi llega a los 270.000 millones de pesos, fue por adjudicación directa. Vamos a leer 4 de las cláusulas principales del contrato. La cláusula segunda del contrato dice: la responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de PIRS, de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, la empresa o desarrolladora solo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares. La cláusula tercera dice: los pagos serán realizados por PIRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. Esto es, aunque no haya internos,
se tiene que pagar el 100% del pago como si estuviera lleno el reclusorio. Cláusula cuarta, la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, salvo en caso de rescisión o terminación anticipada del contrato. Y la cláusula novena del contrato dice: los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato. Esto es, a los 20 años, o 22 en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular. Los servicios que se estipulan que son a cargo del contratista son la adquisición del terreno, el equipamiento, el desarrollo de la infraestructura, el diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipo de laboratorio, la limpieza, la jardinería, la alimentación, la dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato. Eso es lo que pone el proveedor, y reiterar, todo esto fue por adjudicación directa. Es todo, señor presidente.